Y el tema de esta semana es Introducción al cuidado pastoral. ¿Sí? Veremos que es uno de los temas más relevantes de este manual, ¿sí? De la formación, para la formación de líderes. Y es que un líder debe dar cuidado pastoral. Este tema es muy amplio. Aunque un líder no es un pastor ordenado por la iglesia, cumple una importante función al servir como una extensión del mismo pastor. Así como ser maestro de los 5 ministerios, así como es es realmente un ministerio, pero más sin embargo el líder puede dar una clase de igual forma, así sin ser un pastor, el líder está llamado a dar el cuidado pastoral. Y es que hoy en este tiempo muchas personas toman livianamente la responsabilidad que conlleva el cargo o la tarea del pastor. La función pastoral es muy importante en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque es una tarea vital para que los nuevos convertidos no pierdan lo que acaban de recibir. Entonces, un nuevo creyente bien pastoreado seguramente se convertirá en un discípulo capaz de impartir cuidado pastoral a otros. Sin embargo, hay quienes toman este rol solo como un título o posición de autoridad para tener dominio o poder sobre otros y obtener privilegios. ¿Sí? Muchos toman el liderazgo y el pastoreo pues como una posición en la cual podemos tener ciertos privilegios sobre las personas a las cuales están encargadas a nuestro cuidado. ¿Sí? Pero en realidad esta es una función de servicio al pueblo de Dios que implica dar la vida misma. ¿Sí? O sea, no estamos para que nos sirvan, sino el cuidado pastoral más bien es una función para cuidar, ¿sí? Para servirle al pueblo de Dios. ¿Sí? Esto quiere decir que el pastor ya no vive para sí, sino para el bienestar de sus ovejas. ¿Sí? Y en el Antiguo Testamento se nos enseña el cómo y el porqué del cuidado pastoral para poder ser más efectivo en la obra de Dios. Pero en el Antiguo Testamento la palabra hebrea que se usa para pastor es raá, que significa alimentar, vigilar el rebaño, llevarlo a pastar y tiene que ver con cuidado y protección. Esto es en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento Dios siempre se manifestó como el buen pastor. Si no recordemos el Salmo 23. Para empezar, el del versículo del 1 al 4 dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Entonces, aquí vemos que David conocía muy bien el cuidado pastoral de Jehová sobre su vida. ¿Sí? Él sabía, él estaba seguro que Dios era quien le traía descanso en tiempos de agotamiento espiritual, que Dios era quien le indicaba el camino correcto por donde andar y mucho más. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús es la manifestación del pastor. ¿Sí? Y en Hebreos 11:20, la bendita palabra de Dios nos enseña y dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Sí? Es Dios mismo el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, al gran pastor. Entonces, en el Nuevo Testamento la palabra griega que se utiliza para pastor es poimen, que significa uno que guía o dirige, un apacentador, aquel que cuida, atiende, alimenta y protege al rebaño. Y en Isaías 40:11
pues ya se profetizaba, ¿verdad? Ya le decían al pueblo de Dios. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Sí? Entonces solo tenemos que observar la vida de Jesús para aprender cómo dar cuidado pastoral. El pastor debe limitar y seguir los pasos de Jesús. Las personas que Dios pone bajo nuestro cuidado no son nuestras, sino de Él. Nosotros somos cuidadores de ovejas, responsables de su bienestar, crecimiento y seguridad, y lo hacemos manifestando el amor y la comprensión de Jesús. Entonces, en pocas palabras, cuidado pastoral es manifestar el amor del Padre Celestial a sus hijos. ¿Sí? Creo que esto se debe quedar bien guardado en las tablas de nuestro corazón. Y cuidado pastoral es manifestar el amor del Padre Celestial a sus hijos. Entonces, cuidado pastoral es alimentar, apacentar, fortalecer, sanar, curar, vendar, guiar, alentar y confrontar, sostener, dirigir, atender, proteger y nutrir al pueblo de Dios. Tal como un pastor lo hace con sus ovejas, el pastor lo hace con la congregación. Luego entonces el pastor de personas es aquel que se dedica y separa el tiempo para hacer cada una de estas tareas con los creyentes que el Señor le ha encomendado para cuidar. Podemos decir también que el cuidado pastoral es dar la vida y el tiempo por el bienestar de los demás. ¿Sí? El cuidado pastoral entonces es dar la vida y el tiempo por el bienestar de los demás. ¿Por qué Dios pide tanto cuidado pastoral para sus ovejas? Bueno, si vemos en lo natural lo que es una oveja o lo que representa una oveja en el reino animal, pues vemos que una oveja no tiene sentido de dirección. Una vez que se sale del redil, no puede regresar por sí misma. Por eso el pastor debe guiarla, ¿sí? Con la vara o el cayado. Y cuando se pierde debe ir a buscarla. ¿Sí? La oveja no tiene colmillos ni cuernos para defenderse. Necesita que la defiendan y la cuiden de los ataques del enemigo y de los peligros que surgen a diario. La oveja no sabe buscar comida por sí sola. El pastor tiene que llevarla a comer y elegir los mejores pastos para alimentarla. Entonces, por estas características, Jesús nos compara con las ovejas, las cuales no tienen la capacidad de subsistir por sí mismas. Necesitan desesperadamente a alguien que las cuide, las guíe, las alimente y las defienda. Así también es el pueblo de Dios. En la tierra los representantes visibles del pastor Jesús son los pastores de cada iglesia. Estos deben cumplir las mismas funciones que Él. ¿Sí? Y esas son las funciones que en la Biblia Él nos mostró y enseñó cuando estuvo en la tierra. Asimismo, cuando un líder recibe gente en su grupo, debe representar los roles de cuidado pastoral, sirviendo como una extensión del pastor principal de la iglesia local. Recordemos que Jesús se compadeció de las multitudes porque las vio perdidas como ovejas sin pastor. Este mismo sentir debe brotar en nuestros corazones cuando vemos a las personas perdidas en su pecado, sin guía para hacer lo correcto ni protección contra el devorador de nuestras almas, el mismo Satanás. Y esto lo podemos corroborar en Mateo 9:36. ¿Sí? Y nos dice así la bendita palabra de Dios. Y al ver las multitudes, o sea, estamos hablando de Jesús, Jesús al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y pues a lo mejor convendría preguntarnos cuál debe ser la motivación del cuidado pastoral e ir a la bendita palabra de Dios en Juan 10:11,
donde nos dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí? Luego entonces debemos de entender que el motivo o la intención correcta para dar cuidado pastoral debe ser el amor de Dios. No debemos hacerlo por posición o ganancia. Dar la vida significa dar tiempo, porque cuando alguien da su tiempo está dando algo que nunca más podrá recuperar. El buen pastor da su vida por las ovejas poniendo su tiempo a disposición de quienes la necesitan. Ahora nos preguntamos, ¿cómo debe ofrecerse el cuidado pastoral al pueblo de Dios? Bueno, aquí lo vamos a ver en 2 puntos. Primero, debe ofrecerse sin manipulación, control, ni para obtener ganancias deshonestas, sino con corazón de siervo. Todo lo que implica el cuidado pastoral se resume en los siguientes versos de la Escritura. Y los versos son en Primera de Pedro, capítulo 5, y son el 2 y el 3. Y dice la bendita palabra de Dios en esos versículos. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En el punto número 2 nos dice, se debe cuidar a las personas con amor y compasión. El pastor que cuida a sus ovejas con compasión no se apresura a juzgar sus debilidades, sino que entiende que son débiles y con mucho amor las guía al camino correcto. ¿Sí? Y lo confirmamos en la bendita palabra de Dios en Ezequiel 34, 15 y 16 nos dice, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. ¿Sí? Entonces, el cuidado pastoral, en resumen, se debe dar sin manipulación ni tratando de controlar a las personas que Dios pone a nuestro cargo, pero para que nosotros les demos el cuidado. ¿Sí? Y las debemos de cuidar con amor y compasión. La compasión no es con lástima, sino más bien tratando de ponernos en su lugar y tratando de sentir su necesidad y para que nosotros le podamos pedir a Dios que supla esa necesidad, ¿sí? Pero lo debemos de sentir. Es como dicen en el mundo, debemos de ponernos en sus zapatos. Eso es compasión. Y hay 5 áreas que cambian la vida del creyente cuando recibe cuidado pastoral. ¿Sí? El líder, como extensión pastoral, debe buscar desarrollar el siguiente fruto de crecimiento espiritual en las personas bajo su cuidado. 1. Debe de buscar mayor dependencia de Dios y menos del líder. 2. Que la persona aprenda a oír la voz de Dios. 3. Que el creyente se convierta en pastor para otros. 4. Que la gente descubra el llamado de Dios para su vida. Y 5. Que aprenda a manifestar el amor de Dios a los demás. Bueno, en el punto número 1 dice mayor dependencia de Dios y menos del líder. Esto significa que las personas aprenderán a tomar su fuerza y guía directamente del Padre, de nuestro Padre Celestial, lo cual la llevará a convertirse en un discípulo de Cristo. ¿Sí? Sí les daremos consejería, pero primeramente les diremos que ellos, antes de pedirnos consejo, ya deben de haber orado su problema, ¿sí? ¿Y cómo? Pues pedirle a nuestro Padre Celestial la respuesta o la solución, dependiendo de la situación en la que se encuentren, ¿sí? Porque nosotros no somos más que instrumentos de Dios, y de nosotros no viene el poder sobrenatural, sino se manifiesta a través de nosotros por gracia
de Dios, pero el poder sigue siendo, el poder sobrenatural sigue siendo de Dios. En el punto número 2, que la persona aprenda a oír la voz de Dios. ¿Sí? El Señor es el único que dio su vida por nosotros y quien conoce nuestro pasado, presente y futuro. Él conoce el propósito por el cual fuimos creados y cuál es nuestro destino. Por eso es muy importante que aprendamos a oír su voz de manera directa. ¿Sí? Cuando nosotros como creyentes queremos saber nuestro propósito, queremos saber cómo es que debemos caminar, ¿sí? Que cuando queremos saber dirección, pues entonces, pues el único que sabe nuestro destino, el único que sabe nuestro propósito antes de llegar nosotros, antes de nacer nosotros, es Dios nuestro Señor. ¿Y quién mejor que a Él darle el control de nuestra vida? ¿Quién mejor que a Él pedirle que nos dé propósito, que nos dé destino, que nos dé camino, que nos dé dirección? El creyente bien cuidado aprenderá a depender de Dios y a oír la voz del buen pastor. En el punto número 3 dice que el creyente se convierta en pastor para otros, ¿sí? Para transmitir lo mismo que recibió. El creyente que aprende a depender de Dios y a escuchar su voz es capaz también de cuidar y pastorear a otros creyentes que todavía no han aprendido a depender del Señor y a oír su voz. Y ahí me recuerda a la bendita palabra de Dios a la enseñanza de Pablo, ¿verdad? Que él le decía al pueblo que ciertamente él caminó más que los demás apóstoles y trabajó más que ellos, pero que no había sido por sus fuerzas, sino por la gracia de Dios y para la gracia de Dios. Luego entonces el creyente se debe de convertir en pastor para que dé de gracia lo que de gracia recibió. ¿Sí? Todo ese aprendizaje, toda la sabiduría de Dios y todo el cuidado de Dios y el amor de Dios, pues también si lo recibió por gracia, pues por gracia lo tiene que dar. En el punto número 4, que la gente descubra el llamado de Dios para su vida. Ciertamente nosotros como líderes, ¿sí? No sabemos nosotros, ni les damos nosotros el propósito a las personas, a los creyentes, a las ovejas, pero sí le podemos pedir a Dios que nos dé discernimiento, ¿sí? Para que Dios nos muestre el propósito que tiene la gente, ¿sí? Para que nosotros podamos darles a ellos su propósito, pero por sobre todo cuidar ese propósito y enseñarles a buscar ese propósito, a que ellos den esos pasos de fe para que puedan alcanzarlo. En el punto número 5 vemos que aprenda a manifestar el amor de Dios a los demás, pues la base del cuidado pastoral es su amor. ¿Sí? Y es que si a nosotros se nos enseñó con el amor de Dios, es porque esa es la base para el cuidado pastoral. Y de tal forma le tenemos que enseñar que cuando a ellos les toque enseñar, pues lo tienen que hacer con el amor de Dios como base de toda su enseñanza. Jesús encomendó el cuidado pastoral a su amada iglesia y a sus discípulos. Jesús encomendó el cuidado pastoral de su amada iglesia a sus discípulos. ¿Sí? Hebreos 13:20 nos enseña: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Sí? Entonces, sabemos nosotros que nosotros somos la iglesia, la continuación del ministerio pastoral de Jesús. Jesús encargó el cuidado pastoral a sus discípulos. Lo que más le importaba era que sus ovejas tuvieran pastores, que no las abandonaran y les dieran el cuidado pastoral que necesitaban. ¿Sí? Veamos Juan 21:16, y ahí nos confirma. Dice: volvió a decirle la segunda vez a Simón, hijo de Jonás: ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús a Pedro: pastorea mis ovejas. ¿Sí? Luego entonces el cuidado pastoral es para todo creyente que entiende que los cristianos somos la iglesia de Jesús y que a través de nosotros el buen pastor continúa alimentando, curando, sanando, fortaleciendo, protegiendo, nutriendo y apacentando su rebaño. El líder no está solo en su tarea de brindar cuidado pastoral a los integrantes de su grupo o a las personas que están bajo su cuidado, sino que cuenta
con la asistencia de un sublíder y con la cobertura y supervisión de su mentor, anciano y ministro. El líder debe acudir a su mentor si no puede manejar algún problema de alguien en su grupo. Nunca debe abandonar a la persona ni dejarla sola con sus problemas. El resto del grupo también puede involucrarse para orar por la persona en necesidad, aunque no tiene que conocer los detalles que la persona en cuestión comparta en privado con usted. De igual manera, su sublíder lo puede ayudar con las llamadas o visitas para que se puedan atender las necesidades de todas las personas en su grupo. Por otro lado, debemos tener en cuenta que es vital que el líder de casa reciba administración, impartición y cuidado pastoral de su mentor. Y en la iglesia, ¿sí? Porque él también es oveja y necesita someterse al cuidado y a la disciplina de otro. Por eso la iglesia provee retiros, servicios especiales y discipulados y otros cursos como este que estamos tomando ahorita, que estamos transmitiendo a través de las redes sociales, para que ustedes se preparen, ¿sí? Para que los líderes también reciban cuidado pastoral. Y ya por último, para terminar este tema, es importante destacar que existen ocasiones en las que por una u otra razón el líder no puede continuar con su tarea. Si este llegara a ser su caso, no deje a las personas a su suerte. Entregue su grupo, entregue a las personas que están bajo su responsabilidad a su mentor. Recuerde que la gente no es suya, sino de Dios, y usted es responsable de su cuidado dentro del marco de la iglesia, la cual está bajo la cobertura de otra iglesia principal.